en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Hola, buenas tardes. Aquí comienza una nueva emisión de este Rosca y Casta, como siempre los martes, y como siempre le agradecemos a la querida Guillermina Rizzo, que para nosotros de verdad, créenos que es un gran placer seguir en la continuación de la programación de la radio. A ver, hoy tenemos un gran programa, como siempre te digo, no quiero ser repetitivo, pero es la verdad, es lo que tengo para contarte. Vamos a estar viendo qué sucede con las pymes. Estuvo el ministro Caputo hace unos días hablándole a los empresarios industriales, aplaudían los empresarios. Vamos a tratar de ver cómo está el sector, pero trayéndote información con los protagonistas, digamos, con nosotros, o a mí en este caso, no me interesa contarte ninguna historia, ningún relato. Me interesan que lo que vos escuches en este programa sea la voz de los protagonistas. También allí al principio el gobierno en la reforma tributaria con un amago de eliminar el monotributo, después que eso no va a suceder, en realidad no queda claro qué va a pasar, pero vamos a estar hablando con un especialista también para que puedas entender por dónde va, qué es lo que puede suceder, y también vamos a estar hablando de educación en la ciudad. Hay un nuevo protocolo contra el bullying, muy importante, de verdad, créeme que es un tema muy importante, y como siempre te digo y como siempre nos gusta, vamos a estar hablando un poquito de política también con un legislador porteño. Nos presentamos en sociedad y arrancamos. Con tu tarjeta Soy Tigre, descuentos todo el año. Disfruta beneficios en gastronomía, indumentaria, spa, ópticas, productos para el hogar, peluquería, teatro, farmacias y mucho más. Tramitala fácil desde la app Tigre Municipio y empezá a aprovechar todos los beneficios de ser parte. Tigre Municipio. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. En verano, usa el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Digit, llévate esa compu que querés. Encontrá tu nuevo celu o descubrí el sonido más potente de tu parlante. Entrá en tiendadigit.com.ar y comprá en cuotas sin interés. Digit. Descubrí lo nuevo. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Y arrancamos este programa de hoy. Yo te quiero poner en contexto, te quiero contar. La ciudad lanzó un protocolo integral contra el bullying y decidió bloquear Roblox.
le vamos a preguntar a nuestro entrevistado también que nos cuente un poquito sobre eso, si es un juego, si es una plataforma, para que vos desde tu casa, desde el auto, puedas saber de qué estamos hablando. Queremos saber el objetivo, el alcance, si estas medidas realmente mejoran la convivencia. Para eso vamos a hablar con Sergio Siciliano, legislador porteño, Vamos por Más, presidente de la Comisión de Educación. Sergio, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bien, muy bien. ¿Vos cómo andás? Bien, bien, bien. Terminando hoy un día intenso de comisiones. Llegó fin de año y bueno, estamos con varios temarios. Tremendo, tremendo. Yo después te voy a hacer alguna preguntita, si me permitís, sobre la legislatura, pero bueno, quería preguntarte cuáles son los 3 o 4 cambios más significativos de este nuevo protocolo respecto al enfoque anterior. Hablamos de bullying, obvio. Bueno, primero que este protocolo se enmarca en un proyecto general que es el proyecto que tiene la ministra Mercedes Miguel de Buenos Aires Aprende. Buenos Aires Aprende tiene distintas aristas. Uno de los temas que tiene que ver justamente con la salud y la educación socioemocional de los estudiantes. Cuando uno a veces lo menciona de esta manera, parece que hablamos solamente del sentir o de lo que los chicos experimentan, pero esto en realidad también estamos hablando de cuestiones pedagógicas y en algunos casos también de la prevención muy importante en términos de la salud física de los niños. Este protocolo surge a partir de la necesidad y la demanda que planteaban las escuelas, las familias, respecto de el tratamiento del bullying. El bullying ha ido cambiando y esto tenemos que mencionarlo. Todos podemos, a veces me pasa a mí, yo cuando era chico en la escuela también me cargaban. Claro. Como si eso fuese, bueno, porque te cargaban o porque pasaba algo, entonces ahora hay que bancársela. Y la realidad es que no tiene que ver con eso lo que hoy está pasando. Hoy la amplificación que le dan las redes a la problemática, esa cargada se sube a las redes, se estigmatiza, se genera mucho cancelación de estudiantes, tiene llegadas y límites que uno no conoce. Entonces hay que trabajar en la prevención para justamente concientizar a los estudiantes del daño que esto provoca. Hoy justamente salió una nota donde se publicaron chats de intercambio en grupos que hablaban de este estudiante que lamentablemente se quitó la vida por el bullying que sufría en la universidad. Esto es de todas las edades, no es algo solamente de los chicos más chicos. Y bueno, y en este caso vemos que es esa exposición, en todo caso, de una debilidad, de una caracterización, de una cargada, amplificada a límites que a veces no nos imaginamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar mucho en prevención, intervenir en los casos. No hay que dejar, no es cosas de chicos, no hay cargadas de chicos que estén bien. Entonces, hay que trabajar mucho en la prevención, capacitar a los docentes también para la intervención, dotarlos de herramientas para que se pueda intervenir, y también en los casos donde ya evidentemente hay situaciones complejas, comprometidas, hay que intervenir en esos casos con equipos especiales, donde no se exponga al estudiante, pero sí donde uno pueda resguardar, en este caso, la salud mental de aquel que está afectado. Para que sepan, cuando hablamos de esto, no solamente hablamos de condiciones de educabilidad, estamos hablando que hoy todo esto hace que un chico aprenda o no aprenda. El principal factor asociado al aprendizaje tiene que ver con esto. Entonces, también es una forma de ocuparnos del aprender de los estudiantes, porque a veces uno me dice, la escuela se mete en tantas cosas en vez de enseñarle a leer y a escribir. Bueno, justamente, si queremos que los chicos aprendan a leer y a escribir, también hay que ocuparse de esto. Bien, diputado, te escuchaba con mucha atención, comparto realmente mucho de lo que estás contando, se nota que dominás el tema con una expertise que la verdad que me encanta. Digo, decías que, por supuesto que no es lo mismo que antes, digo, uno ahora, se termina de alguna manera como naturalizando, pero también vemos que a veces los mismos padres son los que van a la escuela y de alguna manera continúan o toman
toman, a ver, represalias que van y le pegan a un chico porque le agredió al hijo. Digo, qué importante lo que marcás y qué rol específico tendrán los docentes, tutores, preceptores, porque digo, me parece que es una problemática que hay que atacar como en comunidad. Por eso es valioso estos espacios así de públicos que uno puede charlar y tomar conciencia, porque hay un rol del adulto. Totalmente. Miren, hace 2 o 3 semanas, el adulto más allá de la escuela, hace 2 o 3 semanas fue noticia un caso que tuvo que intervenir hasta creo que el FBI, no sé qué organismo internacional, respecto de un chico que tenía un arsenal de armas en su casa y una cantidad de material de violencia, discriminación en el cuarto de su casa, que bueno, eran armas, algunas réplicas, otras creo que tenían algún tipo de peligrosidad, y a veces escuché, decía, bueno, ¿y la escuela qué hizo? Bueno, tampoco podemos pedirle a la escuela que vaya al cuarto, o la directora de la escuela que vaya al cuarto de cada alumno. Hay una cosa que todos como docentes, como adultos, tenemos que mirar qué pasa al chico que está al lado, y ahí es muy importante mirar los alertas. Por eso este protocolo también señala algunas cuestiones. Si tu hijo cambia de comportamiento, ya sea porque está sufriendo bullying o porque está haciendo bullying, si tu hijo tiene grupos que son, digamos, violentos, donde ya han sido identificados, donde hay señales, todo este tipo de situaciones que después nos enteramos que llegan a hechos graves, todo este tipo de situaciones previamente fueron alertas que no vimos. Claro. No vimos porque no las supimos reconocer, no vimos porque las ignoramos, o no vimos porque no teníamos los elementos para poder señalarla, o quienes tenían los elementos no lo vieron. Entonces, acá también hay una responsabilidad del mundo adulto que cada vez se ha ido corriendo más. A veces escucho padres, yo soy docente, digo, por eso claro. Escucho papás que me dicen, no, tampoco quiero entrar en la intimidad, el celular. El celular ya cada día, no sé, nacen y le dan un celular. No sé con quién va a hablar un chico de 6, 7 años para que tenga un celular. Y entonces, el celular dice, no, porque no quiero entrar en la intimidad. Un chico de 7, 8 años no tiene intimidad. No, entonces, absolutamente. ¿cuál es la intimidad? Absolutamente. Entonces, una cosa es no escuchar una conversación con su amiguito, por supuesto que uno tiene respeto de ciertas cosas porque está desarrollando su infancia, su carácter, y uno no se tiene que meter. Pero ¿cómo no vas a saber que tu hijo en el cuarto tiene un arsenal de armas? Claro. ¿Cómo no vas a mirar el celular si está hasta la noche chateando o no está chateando con adultos? A veces uno cree que antes, bueno, yo me crié mucho en la vereda, en la calle, andando en bicicleta. Claro, era otra, totalmente. Era otra época. Hoy los papás eso le da inseguridad, y dicen, bueno, mejor que esté en casa. Pero ojo que la computadora es más peligrosa, o el teléfono es mucho más peligroso que estar en la calle. Absolutamente. Los principales abusos suceden de manera virtual. Las extorsiones, y ahí se engancha con esto que vos decías del Roblox. Es a donde, muchos... claro, a ver, lo que te quería preguntar ahí es, porque es como una medida, digo, en el mismo momento o alternativa, ¿cuál es el motivo, digo, de la prohibición y de qué se trata el Roblox? Si es un juego, si es una plataforma, para todos aquellos que no saben de qué hablamos. Bueno, primero, el Roblox es una plataforma donde los chicos juegan y van desarrollando, se van vinculando distintos juegos y van desarrollando distintas actividades, creando distintos escenarios, por decirlo de alguna manera, y distintas actividades dentro de una misma plataforma. Entonces, pueden estar varias personas, chicos, jugando en distintos juegos en el mismo momento, y todo integrado de alguna forma. La ministra Mercedes Miguel, como el jefe de gobierno, ya han tomado la decisión al principio de la gestión, que fue bloquear el uso de plataformas de juego ilegales, en este caso por tema de la apuesta y la ludopatía. Y ahora lo que han notado también es que esto generaba, primero, una gran distracción, porque imagínate que el Roblox además te escribe todo el tiempo, te llegan notificaciones de si jugás ahora y si comprás tal cosa en la verdulería, tal cosa, te llegan 20 moneditas, entonces vos lo tenés que hacer en el momento. Te estimulan, digamos, de alguna manera. Hay una sobreestimulación con eso porque todo el tiempo está pensado para que vos estés enganchado en ese mundo virtual.
Pero si hay algo que todavía lo hace más complejo, es que, primero, no hay identificación de identidad, con lo cual puede haber adultos tentando de cualquier cosa a un chico en una plataforma que es absolutamente peligrosa. Entonces puede haber un montón de peligros respecto. Por supuesto que prohibirlo solamente en la escuela no va a solucionar el problema. Ahora, lo que se plantea es que demos la discusión y que muchos papás que no tenían idea de qué se trata el juego, porque uno ve y son muñequitos simpáticos claro. y agradables a la vista, no te imaginas que detrás de eso puede haber una persona que lo está manipulando y que es un abusador que puede estar poniendo en riesgo la salud psíquica y física de tu hijo. Estoy hablando con Sergio Siciliano, legislador porteño de Vamos por Más, presidente de la Comisión de Educación. La verdad que es muy, muy interesante el tema, sé de todo tu trabajo, del trabajo de la comisión. La verdad que nos interesa de sobremanera, vamos a estar pendiente. Te llevo un poquito a la legislatura. Ya tiene dictamen la Comisión de Presupuesto o el Presupuesto 2026 de Jorge Macri. ¿Cómo viene la votación? ¿Qué me podés contar? Bueno, como bien señalás, ya tiene dictamen de la Comisión de Presupuesto. También hay que contarle a la gente que el gobierno de Jorge Macri, en términos representativos en la legislatura, es un gobierno que tiene 7 diputados de 60, claro. Con lo cual estamos en una minoría absoluta, y sin embargo, fruto del trabajo que hay con el Ejecutivo, de la presidenta de la Comisión de Presupuesto y de la voluntad de tratar de consensuar políticas de largo plazo, por segundo año consecutivo hemos logrado un dictamen de mayoría, donde obviamente priman las distintas miradas. La ciudad tiene una mirada diversa, tiene representaciones de distintos bloques, de la Libertad Avanza, del Fuerza Patria, del radicalismo, de la coalición, bueno, y otros bloques de la izquierda, de distintos bloques. Bueno, con todo se trata de llegar a una conversación y contemplar las distintas prioridades. Un presupuesto público es una cantidad de plata que tiene la ciudad acotada, y que tienen que elegir, y los legisladores en este caso tenemos la responsabilidad de priorizar el gasto. Bueno, en esa discusión y después de una ronda profunda de presupuesto donde han venido todos los ministros y secretarios del gobierno, donde hemos discutido punto por punto cada punto del presupuesto, hemos logrado un dictamen. Ahora hay que llegar al recinto, en los próximos días va a haber una sesión y finalmente, si Dios quiere y las mayorías se alcanzan, se logrará votar el presupuesto. Bien, diputado, hablaba del gran trabajo de la presidenta de la comisión, Paola Michelotto, como toda la comisión. Digo, la verdad que yo estoy bastante en contra de esas normalizaciones de que los diputados no trabajan. La verdad que hacen un trabajo muy grande, muy importante. Te quería preguntar, en el medio de la votación del presupuesto está el reclamo por los fondos adeudados por Nación. ¿Crees que condiciona de alguna manera subterránea la negociación o el PRO está pagando el costo político de gobernar, con algún sector con alianzas, en algún otro no? ¿Cómo lo ves? Mire, yo sé que el jefe de gobierno está reclamando y dialogando en todas las instancias que corresponde, que es el gobierno nacional. Ha tenido reuniones, con el ministro de Hacienda, que han sido públicas, también se ha dialogado en la mesa con los gobernadores. Nosotros vamos a defender los recursos que son propios de los porteños y que no hay que olvidarse que nos quitó el kirchnerismo, porque estamos discutiendo sobre una deuda y sobre fondos que nos correspondían a los porteños y que el kirchnerismo decidió, sin ningún tipo de acuerdo y sin ningún tipo de aviso, de un día para el otro, desfinanciar a la ciudad, que quiere decir que tenemos menos hospitales, o menos obras, o menos infraestructura. Entonces, en ese marco, y con esa deuda que es muy grande, el gobierno nacional tiene la obligación, con un fallo de la Corte Suprema, de cumplir ese pago. Bueno, hay momentos donde ha habido mayor fluidez en el pago de la deuda que nos correspondía, y hay un momento donde por la situación un poco macroeconómica se estancó. Bueno, en ese diálogo y en esa conversación se encuentra hoy el jefe de gobierno y el equipo económico. Diputado, le hago la última agradeciéndole muchísimo su atención, su comunicación con Rosca y Casta. ¿La conducción futura del PRO debe estar en manos de dirigentes históricos o nuevas generaciones? Hoy la conducción del PRO está, en el caso de Nacional, está a cargo de Mauricio Macri, que es el líder indiscutido del espacio,
y en el caso de la ciudad el jefe de gobierno, que es quien conduce. Por supuesto que tiene que haber renovación, y yo como un cuadro joven que empecé en la juventud voy a siempre a empujar por eso, y yo creo que hay bastante espacio para los jóvenes. Obviamente tiene que haber renovación, tenemos que llevar una oferta electoral potente, creativa, con propuestas serias y robustez. Yo creo que cuando uno habla con seriedad y uno tiene la oportunidad de transmitir, convence. A veces uno no convence porque evidentemente no le está hablando de los temas que le importan a la sociedad. Y me parece que el desafío va por ahí, de que podamos encarnar realmente esas problemáticas que todos los días tienen los vecinos, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, o los argentinos. Diputado, le agradezco mucho la comunicación con Rosca y Casta. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Sergio Siciliano, legislador porteño, Vamos por Más, presidente de la Comisión de Educación, aquí, en Rosca y Casta. Yo lo he visto en los andenes, o durmiendo en un vagón, caminando por las vías, siempre está buscando a ese tren sin frenos que lo lleve a Katmandú. Ve la luna en la ventana y se acurruca por ahí, va quedándose dormido, y entre los sueños siempre está buscando un tren para Katmandú. Todavía no ha perdido la esperanza de encontrar en su marcha su destino. Siempre está buscando a ese tren sin frenos que lo lleve a Katmandú. El espacio de Matías Bonelli, un oasis de realismo e información económica en medio del desierto de la desinformación. Y ya está en comunicación con nosotros Matías Bonelli. Bienvenido. ¿Cómo estás, Mati?
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Me gusta el tema que vas a tocar hoy, salarios. Espero que vengas con una buena noticia. Soy muy incrédulo, ¿no? No, mira, raro que pueda venir una buena noticia en ese sentido. Bien. Pero mira, me tomé del tema de salarios por lo siguiente. En un primer punto, porque hoy toda la agenda económica o política, sobre todo, está pasando por lo judicial, porque tenemos ahí la renuncia de la funcionaria de antes, tenemos también este tema cuadernos, tenemos distintas cosas que pasan por lo judicial. Entonces dije, vamos a ir por otro lado, vamos a buscar otra cosa, y vi una declaración del ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, que sabemos que hoy uno de los puntos que tiene en consideración el gobierno es la reforma laboral. ¿No? Que justamente uno de los trabajos que se le encomendó a Santilli es salir a buscar apoyo por parte de los gobernadores para que ellos obviamente después le bajen línea a sus diputados y senadores una vez que esté conformado el nuevo Congreso. Hoy habló Sturzenegger respecto de lo que sería la reforma laboral. Obviamente están todos los sectores ahí tratando de meter la cuchara para ver cómo hacen para meter cada uno las recomendaciones o los cambios que ellos creen convenientes para ellos. Y una de las cosas que dijo Sturzenegger fue que lo que se busca con esto es lograr un mercado en el que a la gente le suba el sueldo, ¿no? Algo que dije, ¿cuánto está pasando esto? ¿Cuánto realmente está pasando ahora? Y la verdad que el resultado por el momento no es el mejor, aunque podría ser peor si lo tomamos en cuenta desde el lado de la inflación, ¿no? Bien. Yo tomé lo que es el arranque de la gestión de Javier Milei, yo tomé 2024, diciembre de 2024 hasta septiembre de este año, y hay una mejora en los salarios del 30,4%, y decimos, ¿eso es mucho o poco? Bueno, la inflación en ese periodo fue del 22%, es decir, que es una mejora. Ahora, el otro punto a comparar, o el otro punto a analizar es qué pasó con el poder de compra, ¿no? Que ya varias veces lo hablamos, y ahí sí se da una pérdida, se va dando una leve mejora, pero muy leve, y siempre teniendo en cuenta que partimos de una base, de un piso muy bajo, y ahí lo que te digo es que comparado el salario del sector privado registrado de septiembre de este año con el de noviembre de 2023, es decir, el mes previo a lo que fue la asunción de la nueva gestión, la gestión de Javier Milei, el poder adquisitivo todavía se encuentra un 0,7% abajo. Bien. Es decir, que hay una caída, una pérdida de poder adquisitivo a lo que es hoy, o si quiere septiembre de 2025, contra el inicio de la gestión libertaria. Bien. ¿No? Y en el sector público la situación es peor. Claro, es lo que te iba a decir, ¿no? Ahí está aplanado. Exactamente, sí. Bueno, sabemos además que el gobierno no le puso ni la menor intención de mejora al sector público, todo lo contrario, la idea es recortarlo cada vez más allá de que el gobierno dice que lo peor ya pasó en ese sentido, pero acá lo que tengo para contarte es que el salario del sector público registrado cayó 14%. Claro. Más el consumo, ¿no? Que contabas antes. Claro, es tremendo. Exacto. Entonces, ahí la situación se vuelve un poco más compleja. En medio de esto también hay que decir que hay un grupo, si querés, no sé cómo llamarlo, una reunión que se hace que es el Consejo del Salario, ¿no? Y ahí están el gobierno, están las empresas y está la CGT. Hasta ahora nunca este gobierno nunca, obviamente con la venia y después de haber hablado con los empresarios, aceptó mejoras por encima de lo que eran los índices de inflación, es decir, que tampoco es que le puso demasiada energía a lo que es una mejora del salario por encima de la inflación, ¿no? Porque la cuestión era que las empresas negociaban con los gremios, entonces no llegaban a ningún acuerdo, entonces después se iba y terciaba el gobierno. El gobierno nunca aprobó en esas instancias una mejora superior a lo que era la inflación de los periodos que se iban negociando, ¿no?
Mati, impecable como siempre, un placer. Igualmente. Matías Bonelli, nuestro especialista en economía y política, aquí en Rosca y Casta. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Rosca y Casta, porque las leyes que vienen se deciden en las urnas. No importa quién mande, acá mandamos la posta. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Y ahora te voy a contar, o vamos a mirar, mejor dicho, la economía desde donde más se siente, las pymes. En medio de recesión, caída del consumo y apertura importadora, APYME lanzó un comunicado muy crítico sobre el rumbo económico para entender qué está pasando en la base productiva del país. Estoy en comunicación con Julián Moreno, presidente de APYME. Julián, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Bien, gracias por el llamado. Bien, un placer hablar con vos. Bueno, a ver, te pregunto, ¿cómo describirías hoy el estado real de las pymes argentinas más allá del discurso oficial? No, ahí hay una sensación de desesperanza general, te diría, porque estamos viendo el asentamiento de un modelo que tiene toda la producción totalmente de lado, que orienta todos los recursos hacia el capital financiero, digamos, a responder al capital financiero. Eso se respeta, se cumple, el ajuste nunca se toca por ese lado, sino que se toca por el lado de los primarios, que son los que recibe la economía real. Entonces, bueno, elecciones viendo que la población de alguna manera avaló conscientemente este modelo, bueno, desesperanza, porque entendemos que va a haber un periodo quizás más largo del que hubiéramos deseado, por este camino, si querés, económico, ¿no? Teníamos la esperanza quizás de que las elecciones hicieran de alguna manera repensar al gobierno las consecuencias que este modelo estaba generando, pero bueno, no tuvimos esa suerte. Por lo tanto, ahora la sensación, ya te digo, es de desesperanza, porque parecería que esto no tiene visos de cambio para el sector productivo. Sí, sobre todo pienso cuando, no sé qué te sucede a vos cuando escuchás el discurso de Caputo en la UIA, sin la palabra industria, producción ni trabajo. Y te hago una pregunta más al respecto. ¿Qué sentís cuando ves que parte del empresariado aplaude ese discurso? Claro. Sí, es parte de la hipocresía de turno, ¿no? Donde hablan de representar a la industria, pero representan sus intereses individuales y no a la industria. Ahí hay una cuestión de los popes, si querés, que tienen más guita en el mundo financiero que en el mundo de la economía real, que la economía real, su participación en la economía real la usan para posicionarse quizás en esas instancias políticas. No defienden al pequeño, mediano
empresario que la yuga a diario, ¿no? Es evidente, porque este gobierno no deja de liquidar empresas. El último balance que sacó el CEPA habla de 19.080 y pico empleadores menos entre noviembre del 23 y agosto del 25, con 276.000 puestos de trabajo perdidos, formales. Tremendo. Eso no se puede celebrar ni se puede acompañar. Eso hay que rechazarlo y hay que enfrentarlo. Entonces, cuando es tan tangible, no estamos hablando de un número menor. Y bueno, bien que esa dirigencia aplaude este modelo es incomprensible. Estoy hablando con Julián Moreno, presidente de APYME, Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas. ¿Cuáles son los sectores, contame vos, cuáles son los sectores más perjudicados en este momento o a lo largo de este trayecto? Sí, bueno, justamente de industria es el sector donde el Ejecutivo, el plan económico parece pegar en la línea de flotación, ¿no? Y donde la esperanza que te contaba, o la desesperanza, digamos, más a fondo cala. Obviamente la construcción, con la caída de la obra pública, bueno, hubo toda una cantidad de empresas que se dedicaban a ese sector de la construcción que prácticamente desaparecieron. Y es algo así como el 25% de los trabajadores de la construcción están en ese sector, ¿no? Y suelen ser los más formales, si querés, para la construcción tiene un gran número de trabajadores informales, pero formales, ¿no? Entonces, la pérdida de puestos de trabajo formales con este modelo es total. Y bueno, vamos viendo cómo van migrando, ¿no? Esto que yo te contaba de los dos. Se entrecorta un poquito, no sé si te estás moviendo, Julián. 176, no, esa del monotributo. No. Bueno, ahora te escucho bien, sí. Sentadito. Te decía, bueno, esos trabajadores del mundo formal que van a la precariedad del monotributo y no tener patrón, si querés, la libertad de no tener patrón, pero el patrón termina siendo un manubrio, el volante y el celular, que los hace laburar 12, 14 horas por día para poder tener un ingreso medianamente digno. Es muy trágico y como a los sectores a los que se le está pegando, que te decía, principalmente el industrial, por los costos en dólares, que son altísimos en todas sus variantes, hasta en la mano de obra, que vos decís al laburante no le alcanza para llegar a fin de mes, pero en dólares comparativamente también son altos los salarios promedio. Eso hacen que bueno, en definitiva, con las tarifas, con los costos de insumos difundidos, bueno, no hay forma de competir. Te abren la importación, en ese escenario te abren la importación como lo está haciendo este gobierno. Bueno, listo, obviamente me parece que hay una hazaña particular con el sector industrial que no quieren que sobreviva. Es así, y lo vas viendo principalmente en provincias que tienen alto nivel de trabajo industrial, como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, ¿no? Bien, te escuchaba que, bueno, me contabas, digamos, la problemática de la caída del consumo interno. ¿Cuánto se potencian las dos cosas? Digo, la apertura de importación con esa caída. Hace un combo que es fatal. Sí, total. Es compartir una torta más chica, ¿no? Y la torta que era el mercado interno, del cual generalmente los pymes abrevamos, se achica. A vos te aumentan los costos, con lo cual es más difícil competir. Y en ese escenario, obviamente es más chica porque los laburantes tienen un ingreso que les alcanza para menos, porque destinan buena parte de su salario a los gastos, si querés, inelásticos de una familia, como puede ser el alquiler, los servicios públicos o la alimentación. Bueno, ¿qué les queda para consumir en el mundo productivo pyme? Prácticamente nada. ¿Qué les queda para recreación, para tomarse una cerveza en un bar? Bueno, obviamente cada vez eso es lo primero que se corta. Y bueno, pero lo que tiene que ver con productos, la cerveza por ahora, o los bares no se importan, ¿no? Claro. Pero lo que tiene que ver con la producción, se importa todo. Claro. Estoy hablando con Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios APYME. A ver, en el comunicado ustedes denuncian un endeudamiento récord. ¿Cuánto más pueden aguantar las pymes en este contexto? Y es muy difícil porque el tema es ese, que arrancamos la nota hablando de la desesperanza, de alguna manera. Ya veníamos aguantando desde diciembre del año 23 hasta hoy.
muchas empresas venían gastando, digamos, poniendo guita, si querés, los accionistas para poder sostener los salarios, las empresas con la empresa con la idea de que esto en algún momento tuviese un maniobrazo, digamos, un cambio de dirección, porque entendíamos que no se podía seguir por este camino. Bueno, las elecciones le dieron justamente una señal totalmente contraria, nos dieron, sino que no, vamos a seguir por este camino. Entonces, hay muchas pymes que venían aguantando, y esto básicamente lo que les va a generar es tomar una decisión que nadie quiere tomar cuando es pyme, que es la de oponerse a importar si tenés la posibilidad de vender al consumidor final, o directamente cerrar, porque hay muchas pymes industriales que viven de los eslabones intermedios, a los cuales si no tenés algún industrial del eslabón superior, digamos, trabajando, produciendo, bueno, vos no tenés nada que hacer. Entonces va a haber un cierre peor que el que vivimos estos 2 años. Bien, te hago la última agradeciéndote mucho tu tiempo. ¿Cómo es hoy la relación de APYME con el gobierno nacional? ¿Hay canales de diálogo? ¿Directamente no los reciben? ¿Hay alguna expectativa de que se puedan sentar a dialogar en alguna perspectiva? ¿O estoy siendo muy ingenuo? Mira, hubo un secretario PYME que pasó a ser subsecretario y pasó a renunciar, y ahora no hay ni secretaría PYME, es una dirección que nadie sabe quién está a cargo en el Ministerio de Economía, ¿no? O sea, nunca hubo prioridad. De hecho, en el discurso mismo no hubo nunca ni la palabra industria ni la palabra PYME. Recién estas últimas semanas se está usando, mejor dicho, el oficialismo está usando la palabra PYME para justificar una reforma laboral que a los pymes no le conviene en absoluto, pero lo está usando para justificar lo injustificable, ¿no? Porque, como te decía recién, las pymes vivimos del ingreso de los trabajadores, que son el componente principal del mercado interno. Una reforma laboral que va a hacerle perder poder adquisitivo a los laburantes no es lo que nos conviene, justamente. Entonces, pero recién ahora están hablando de pymes, pero te aseguro que no hay forma de que alguien nos reciba, porque no hay ni siquiera quién. Y te hago una acotación adicional. Sí, cómo no. Nosotros, conociendo, digamos, cómo funciona el Ejecutivo con esto, nosotros presentamos un proyecto de ley de emergencia PYME, que ya tiene dictamen de las comisiones a las cuales tenía giro, y que simplemente hace falta que se trate en el recinto. Ya estábamos con fecha, pero bueno, en el medio pasó lo que pasó con las elecciones, y es probable, todavía quedan dos miércoles, digamos, con posibilidades de ser tratado, pero bueno, la verdad que tenemos algunas dudas por cómo se está reconfigurando el Congreso y los acuerdos que eso implica, pero nosotros vamos por ahí. Nuestra única esperanza es el legislativo, que es el único que nos puede abrir alguna puerta. Es mucho más lento, seguro, claro, seguro. Pero bueno, medidas paliativas a su vez eran este proyecto de ley, eran medidas paliativas para lograr que cierren menos que esas 19.000 empresas que cerraron hasta el momento. Julián, te agradezco mucho la comunicación, vamos a estar pendientes de lo que sucede con ese proyecto, que no pierda estado parlamentario, y bueno, cualquier cosa te volvemos a consultar, obviamente. Dale, muy amable, muchas gracias por el llamado. Al contrario, un placer. Julián Moreno, Chao, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, aquí en Rosca y Casta, contándonos las dificultades que tiene el sector. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Con tu tarjeta Soy Tigre, descuentos todo el año. Disfruta beneficios en gastronomía, indumentaria, spa, ópticas, productos para el hogar, peluquería, teatro, farmacias y mucho más. Tramitala fácil desde la app Tigre Municipio y empezá a aprovechar todos los beneficios de ser parte. Tigre Municipio. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. En verano, usa el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor.
En Fervi reacondicionamos equipos para darles una nueva vida. Entrá en fervi.com y llévate tu celu como nuevo al mejor precio, en cuotas sin interés y con 1 año de garantía. Fervi. Chequeado, reacondicionado, garantizado. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. En Rosca y Casta te contamos la verdad, porque una verdad sacada de contexto es tan peligrosa como una mentira. 18:45 y bueno, ahora queremos hablar del futuro del monotributo, un régimen que, te cuento, un régimen que nació para simplificar y formalizar, pero que hoy incluye a más de 4 millones de personas y casi la mitad tiene ingresos por fuera del sistema. Vamos a corroborar estos datos con un especialista. En el gobierno analizan cambios, hasta hace unos días se hablaba de eliminación, ahora bueno, aparentemente son cambios. Queremos saber qué significa esto o qué puede significar para los trabajadores, profesionales, pequeños comercios y la economía real, la economía en general. Para eso estoy en comunicación con Fernando López Chiesa, socio de impuesto en Litvin y Asociados. Fernando, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, gracias por la invitación a tu programa. No, por favor, un placer. Queremos que nos ayudes a entender un poco qué es lo que está pasando con este tema, sobre todo a nuestros oyentes. Digo, ¿cuáles son a tu criterio los principales problemas estructurales que tiene el monotributo en este 2025 o en estos últimos años y por qué habría que generar estos cambios? Exacto. Mira, estamos con un proceso de reforma laboral, tributaria también, y con lo que se llama el plan de inocencia fiscal, que es modificar ciertas normas penales, cambiarias y de procedimiento para que la gente pueda depositar los dólares debajo del colchón y de esta manera estar cubiertos y protegidos, ¿no es cierto?, frente a esa situación, los cuales muchos pueden haberse generado por alguna actividad informal. El monotributo hace 2 años aproximadamente modificó un poco la forma en cual se actualizaban los valores, se hizo un salto o un cambio bastante importante en los montos máximos de facturación. Hoy pensá que un monotributista hasta prácticamente 95 millones de pesos por año puede facturar y estos valores se van a actualizar en enero como ya están previstos. Entonces hace que sea un régimen que es muy sencillo, muy simple desde lo administrativo y que tiene un bajo costo fiscal si uno lo compara con un autónomo. Entonces, obviamente, la gente que es monotributista, la pequeña pyme, el emprendedor y demás, no quieren salir de ese esquema porque pasar a un régimen de autónomos es mucho más caro, ¿no? Más allá de las complejidades también administrativas. Bien. Entonces, bueno, en esta reforma ya el presidente la semana pasada ha dicho que esto no se va a eliminar, porque bueno, habían surgido algunos titulares, pero confirmó que efectivamente el monotributo no se elimina. Bien, te pregunto, a ver, para que lo podamos entender, ¿qué lectura técnica haces del dato del 42% de los monotributistas? Esto al menos es un dato que está en los medios, lo saco de ahí, con ingresos o beneficios complementarios. ¿Esto es una falla del sistema o un uso adaptativo de la realidad? Digamos, ¿quién tiene mayor responsabilidad acá o por qué sucede eso? Bueno, un poco fue, este régimen está desde el año 98, ¿no? Claro. Y pensemos que en ese momento, había mucha informalidad en la Argentina, entonces se buscó un método práctico y simple para volver al sistema formal, ¿no es cierto?, a muchas personas que tenían su economía no declarada. Y este régimen fue quedando, ¿no? Y por eso hoy tenemos esta cantidad de casi 4 millones, ¿no es cierto?, de monotributistas. Pero también muchas veces se utiliza la figura del monotributo para
camuflar, ¿no es cierto?, una relación laboral de dependencia. Es más, hasta el propio Estado contrataba empleados bajo la figura del monotributo. Totalmente, lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo, exacto, por ahí en menor cantidad que años anteriores, Bien. pero lo sigue haciendo, porque, bueno, ha formalizado con algunos concursos y demás algunos cargos de planta permanente. Pero bueno, muchas veces hasta empresas inclusive toman estas modalidades que después genera cierta contingencia desde lo laboral con reclamos indemnizatorios y de cargas sociales. Obviamente, si uno lo compara con lo que es el régimen de cargas sociales y tener un empleado, prácticamente cuesta un 40% del sueldo que se paga. Es decir, por cada 100 pesos de sueldo hay 40 adicionales que entre el empleado y la empresa contribuyen a las cargas sociales. Por eso, hoy en la Argentina tener un empleo, un empleado, es costoso, ¿no es cierto? Y Claro. si uno lo mira a nivel competitivo para exportar al mundo. Estoy hablando con Fernando López Chiesa, socio de impuestos en Litvin y Asociados. Fernando, te pregunto, a ver, con esta actualización que me contás que va a suceder ahora a principio de año, si se migrase el régimen al régimen general, ¿cuál sería el impacto fiscal o social inmediato que te imaginás? Digo, el trabajador, el monotributista, por supuesto pagaría un poco más, pero ¿cuáles serían esos beneficios? Mira, por un lado, pasar de un régimen de monotributo a un régimen de autónomo, tenés más o menos 3 veces más de costo fiscal, ¿no es cierto?, por pasar a un régimen de autónomos. Bien. Recordá que el monotributo, digo, ¿qué es lo que cubre? Cubre lo que sería el IVA, lo que sería ganancias, pagás una prestación por seguridad social, es decir, que el día de mañana tengas la opción de jubilarte, y pagás también un aporte a una obra social. Podemos discutir la calidad del servicio que uno recibe, ¿no? Por este esquema de monotributo. A mi entender, lo que hoy se paga en jubilación, obra social, más o menos equivale a 35.000 pesos de cada categoría. Entonces, obviamente, el nivel prestacional o la calidad que a veces uno espera no es la adecuada. Entonces, también en estos proyectos se estaba pensando en, bueno, que ese aporte de jubilación o de obra social fue en base a los ingresos facturados, a los ingresos de las categorías, para que el sistema previsional sea un poco más progresivo. Pero bueno, eso tendrá que definirse si efectivamente se modifica o no. Y por otra parte, si uno quiere salir del esquema del monotributo, bueno, tiene una mayor carga administrativa y sobre todo el IVA, ¿no? Porque acá, si yo soy un profesional y facturo monotributo, no le adiciono el 21% de IVA. En cambio, si yo pasara autónomo, bueno, tendría que adicionar ese 21%. Entonces, bueno, puedo quedarme fuera de competencia porque tal vez otro profesional puede prestar el mismo servicio más barato, ¿no? Bien. Entonces, bueno, ahí generan esas distorsiones, ¿no? Que obviamente pueden afectar hasta la forma de vender o de prestar esos servicios. Bien, Fernando, según tu mirada, ¿está bien que el gobierno defina el monotributo como un gasto tributario? ¿Es técnicamente correcto ese concepto? Yo no sé si es efectivamente un gasto tributario, si bien hay una prestación de jubilación y de obra social, es un mecanismo en el cual se elige para justamente esos pequeños monotributistas de estar en blanco, de poder facturar, de poder tener una cuenta bancaria. De lo contrario, yo creo que esas personas hoy estarían en la informalidad, o muchos de ellos estarían en la informalidad. Vos pensás que mucha gente hace 2 años, cuando los montos de facturación no se actualizaban, escondían el postnet para no salir del monotributo, se hacían cada vez más chiquititos para pasar desapercibidos. Como todo, hay usos y abusos, porque también hemos encontrado monotributistas que tienen un buen nivel de vida, con autos y casas no declaradas, y se esconden bajo la figura del monotributo. Bueno, es ahí donde el fisco tiene que salir a fiscalizar, a castigar y realmente encuadrar esas situaciones que son las que un poco nos dan bronca, ¿no? Pero digo, el pequeño comerciante, el pequeño emprendedor tiene la posibilidad y tiene que hacer uso de esta herramienta del monotributo.
Bien, hay todo, Fernando, una polémica sobre si existe un tratamiento injusto frente a un trabajador asalariado que tributa ganancias y cargas completas. ¿Quién subsidia a quién dentro de la estructura impositiva actual? Sin lugar a dudas, hoy la figura de un empleado en relación de dependencia es más costosa, digo, si yo me lo comparo con un monotributista como empleado o incluso como empresa, ¿no es cierto?, a la hora de contratar a ese empleado. Obviamente es mucho más fácil contratar a un monotributista desde el punto de vista económico que un empleado en relación de dependencia. Imagínate todo el costo laboral, indemnizatorio, etcétera. Pero bueno, son dos figuras completamente independientes y el monotributo está pensado para quien trabaja realmente en forma independiente. Más allá que a lo largo de este tiempo se ha desvirtuado un poco el uso, ¿no es cierto?, de ese monotributo. El fisco en algunas ocasiones, como castigó y reprimió esas situaciones, haciendo que la empresa pague cargas sociales, ¿no es cierto?, por esos empleados que tenía registrado bajo la figura del monotributo. Pero no es en la práctica habitual lo que nosotros nos encontramos hoy, ¿no es cierto?, en las empresas. Sí, no, perdóname que te interrumpí, perdón. No, digo, esto en realidad está financiado en parte por el Estado, porque digo, deja de percibir los aportes y las contribuciones de seguridad social, y vos muy bien sabés que hoy el trabajador activo, el que está hoy en relación de dependencia, es el que financia al jubilado, al pensionado y demás. Entonces, no tener nuevos aportantes, no tener nuevos empleados en relación de dependencia, bueno, hace que el sistema previsional un poco esté como esté, ¿no? Pero esto no es solamente en la Argentina, sino que también pasa a nivel mundial, o al menos Latinoamérica. Fernando, te hago la última cortita. ¿Estás más de acuerdo con la corrección sin eliminarlo o de que todos pasen al régimen general? Mira, yo creo que hoy, como está dada la situación de la Argentina, no es momento para hacer una eliminación del monotributo. Yo creo que generaría mayor informalidad. Sí puede haber una adecuación, digo, y podemos discutir las metodologías, ¿no es cierto? Una persona que recién ingresa a una actividad comercial, que permanezca un tiempo máximo de 2 o 3 años y después salte al responsable inscripto, que haya realmente un puente y que el cambio no sea tan brusco, porque hoy un poco en definitiva lo que limita ese traspaso son los altos costos que esto genera. Entonces digo, en una empresa uno a veces cuando me preguntan, bueno, hago una sociedad anónima, hago una SRL, bueno, primero hay que ver qué negocio tengo, cuántos empleados voy a tener, qué riesgos tengo. Entonces es como una especie de una escalera, ¿no? Bien. Primero arranco como un monotributista, un responsable inscripto, una sociedad. Entonces son los pasos graduales, ¿no es cierto?, de cualquier crecimiento, ¿no es cierto?, empresario. Y esto tiene que ser lo mismo y tiene que ser acompañado de la misma manera desde lo fiscal. Fernando, te agradezco muchísimo tu participación aquí en Rosca. Y Casta, nos has aclarado mucho el panorama y lo que sucede con el monotributo. Gracias, Sergio, por la invitación y estamos en contacto como siempre. Un placer. Un abrazo grande. Fernando López Chiesa, socio de impuestos en Litvin y Asociados, aquí en Rosca y Casta. Son los mismos, llegan hasta ti, aunque no quieras, siempre estarán ahí. Cuando les confiaste, ¿cuántos te engañaron? Llegan hasta ti, aunque no quieras, siempre estarán ahí. Cómo me gusta este tema, cómo me gusta Hasta el fondo del río de las pelotas.
es un tema que me gusta mucho. Y nosotros, ¿qué te quiero contar? Ya nos estamos yendo, nos estamos retirando. Yo quiero presentarlos a ellos como siempre, porque sin ellos este programa no sería nada. En la producción ejecutiva, el querido, el gran Javier Pensic. En la producción periodística, Matías Hurtak, que ahí lo veo muy elegante hoy. Gerardo Subirana, como siempre, la 10 en la espalda. Javier Martínez en la edición. Quien te habla, Sergio Rosso, conduce este Rosca y Casta todos los martes aquí en esta querida radio Ecomedios AM 1220. Nosotros nos volvemos a encontrar, escuchá, el próximo martes a las 18. Pero ahora yo te recomiendo que sigas en Ecomedios, que te quedes en la programación. Ya llega Enrique Sebach con un Zoom sobre la economía. Nosotros nos encontramos el martes. Chao, gracias.